Hola clase, ¿cómo andan? Bueno, lo prometido es deuda, como les había dicho, voy a hacer un videíto para hoy complementar un poco lo que vimos en clase en esta creación de MVPs de IoT. Soy Alex Peschanker, docente de la materia Internet de las Cosas que estamos dando en el ITBA en conjunto con Twin Dimension. La clase de hoy, o esta clase grabada, va a ser cómo usar esta herramienta que nos permite básicamente entender cómo nuestro producto o las características de nuestro producto MVP van a satisfacer necesidades específicas de nuestro cliente y de esa manera validar si las características que estamos pensando construir para validar nuestras hipótesis tienen una relación con ese cliente o ese usuario que va a usar nuestro producto, digamos, ¿no? Y de esa manera saber si hay cosas que estoy pensando de más, que no tienen ningún tipo de necesidad del lado del usuario, o aquellas cosas que son las que me permiten validar hipótesis más rápido, porque son las que más beneficios o frustraciones de ese cliente buscan solucionar de alguna manera, ¿no? Entonces, acá tenemos el canvas de propuesta de valor. Vamos a sumarlo, donde básicamente tenemos, como habíamos visto en la clase, dos partes, la parte de la izquierda que tiene que ver con nuestro producto o MVP y la parte de la derecha que tiene que ver con nuestro cliente. La idea de este Canvas es poder ver visualmente en una sola hoja, bien clarito y gráfico, cómo las características que pensamos de nuestro producto satisfacen las necesidades de nuestros clientes. Para eso, lo primero que vamos a hacer es trabajar sobre el concepto de nuestro cliente, quién es, cómo lo podemos describir, qué tipo de persona es, y vamos a elegir de todas las cosas que esa persona hace o quiere hacer, cuál es la tarea más relevante que nuestro producto o MVP busca apoyar o facilitar que ese cliente o usuario haga. Esas tareas que este usuario determinado va a querer hacer o esa tarea va a generar dos tipos de expectativas del lado del cliente. Por un lado, busca ciertos beneficios, ¿no? ¿Cuál es el resultado que ese cliente, por hacer esa tarea, busca obtener como algo positivo? Y por otro lado, algunas frustraciones o trabas que ese usuario va a tener al querer hacer esa tarea o objetivo que persigue y que de alguna manera son cosas negativas, ¿no? Que le impiden lograr ese resultado que está esperando. Del lado izquierdo vamos a tener nuestro producto, que va a tener un determinado nombre o eh, título que le pusimos a esta primera iteración. Y esas características que este producto va a tener las vamos a dividir en dos. Aquellas características que nosotros creemos que son creadores de beneficios, que en esencia están originalmente planteados como algo que el cliente va a ver como algo que le permite obtener beneficios, y aquellas características que van a estar orientadas a resolver problemas o frustraciones, que el cliente también obviamente va a ver como cosas positivas, pero que está orientado a resolver algún tipo de pain que el cliente tiene acá. Ahora vamos a ver que después se van a mezclar un poco estos conceptos. Pero básicamente vamos a tomar todas las características de nuestro producto y las vamos a dividir en dos y después vamos a ver gráficamente cómo se unen o cómo se vinculan con esos beneficios o expectativas del cliente. Si nosotros logramos que la parte izquierda de nuestro canvas se una en gran medida con los beneficios o pains de ese cliente, decimos que vamos a obtener fit, que básicamente es lo que nosotros buscamos en un producto, ¿no? Que ese producto esté mapeado con la mayor cantidad de expectativas o necesidades de ese cliente y de esa manera saber que lo que vamos a construir va a permitir validar si ese producto satisface al cliente en la medida que nosotros esperamos que lo haga. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo construimos este canvas. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es definir nuestro cliente. ¿Quién es? Y esto lo hacemos en forma amplia. Vamos a entender ese cliente
a partir de un concepto que se llama User Persona, que sale de Design Thinking o de la metodología de Design Thinking principalmente. Hay otros lugares donde se usa el mismo concepto de User Persona, pero básicamente el User Persona es describir nuestro segmento de cliente que está compuesto por una cantidad de personas en una persona, que le ponemos incluso nombre, fíjense, Carlos, ¿no? Nuestros segmentos son los docentes de escuelas técnicas agropecuarias, pero Carlos es un docente, el cual yo le voy a poner ese nombre, para poder en su persona, por eso se le llama user persona, las características de todo mi segmento. ¿Para qué? Para poder hablarle a Carlos, para poder entenderlo a Carlos, para poder investigarlo a Carlos, ¿no? Y que de esa manera mi producto pueda mirar a ese cliente en nombre de esta persona de una manera mucho más fácil para nosotros de poder representarlo. Obviamente que mi segmento de clientes puede tener más de una user persona, puede tener a Carlos, a Juana, a María, a Pedro, y que cada uno de estos represente distintas características agrupadas de ese segmento de cliente, pero que me permita tratarlo como si fuera una única persona a efectos prácticos de poder entender qué tipo de necesidades tiene, ¿no? Entonces, fíjense, yo definí que Carlos tiene 38 años, que estudió docencia en educación agraria, que es profesor de una escuela agropecuaria rural en el Chaco, es bien específico, y que su familia vive en la capital del Chaco, por lo tanto es una persona que viaja, ¿no? Para dar esas clases. Además, Carlos tiene otras características que yo puedo fácilmente entender, como que está dedicado a la docencia, no trabaja de otra cosa y que busca formar personas o estudiantes que le gusta el deporte, consume espectáculos, pero también practica ese deporte en forma asidua, le gusta investigar, pero tiene acceso ilimitado a la tecnología, a las comunicaciones, lo cual le pone trabas, le gusta compartir sus propios intereses con los demás, y cuando concurre a la capital aprovecha para adquirir material, tecnología que luego utiliza en su labor educativa. O sea, yo no me limito, cuando estudio el user persona, solamente a las características que me interesan a mí, sino que describo esa user persona con todo lo que esa persona, o ese que en realidad representa ese grupo de personas, tiene como características, ¿no? Si está casado o no está casado, si tiene hijos o no tiene hijos, si de chico tenía ambiciones o tiene frustraciones de grande por alguna cuestión, es todas las características que tiene mi user persona y que reflejan ese segmento de personas a los cuales llamamos clientes o usuarios, pueden llegar a ser relevantes desde el punto de vista de mi producto. Con lo cual acá no me limito a solamente las cosas que me interesan, sino todas las cosas que yo pueda averiguar de ese grupo de personas para justamente después validar si todas estas características que tiene esa persona pueden afectar en alguna u otra medida el producto o la entrega de valor de ese producto para ese segmento. Ejemplo, si estas personas, por ejemplo, no tienen tarjeta de crédito, por las condiciones como viven o por donde viven, claramente si yo en mi producto tengo que las personas me pagan a través de una web, y voy a tener un problema, ¿no? Porque no tienen tarjeta de crédito. Entonces, mi producto va a tener que contemplar esa limitación de forma tal de poder llegar a ese segmento. Si no puedo llegar a ese segmento por una limitación, en este caso de medio de pago, claramente mi producto no va a poder ser experimentado por estas personas y voy a tener una traba que, si no la puedo resolver, voy a tener que cambiar de segmento de usuarios o clientes, ¿no? Entonces, todas las características que tenga mi usuario, yo las tengo que poner. Yo estoy acá usando para que tengan una idea de las herramientas que les pueden venir bien, una herramienta que se llama Mural, ¿sí? Ahí tienen el URL app.mural.co, que tiene una versión gratuita, que puedes usar 13 Canvas diferentes. Canvas le llaman ellos a todo el mural, ¿no? Esto es básicamente una aplicación que es un gran mural donde vos podés poner distintos tipos de objetos y que eso te permite describir gráficamente cosas que vas a hacer, ¿no? Fíjense, ahí está todo el mural eh, que yo estoy usando acá para la clase. Entonces, una de las cosas que te permiten los murales es pegar post-its, ¿sí? Que te sirven para describir cuestiones en forma gráfica y que es bastante útil para describir, por ejemplo,
user personas y para armar Canvas y otro tipo de cosas que sabes que son cosas que vas a ir cambiando, ¿no? Que vas a ir modificando a medida que vas aprendiendo más. Entonces se los recomiendo. La verdad que el Mural es muy, muy interesante, Mural para los entendidos. También hay otra aplicación muy similar que se llama Miro. Cualquiera de las dos le sirve para lo mismo, ¿no? Entonces, recomendado que usen alguna de estas aplicaciones para describir su user persona y también para llenar el Canvas. Además, se puede compartir en forma digital, con lo cual pueden trabajar con todos sus compañeros de grupo sin necesidad de tener que andar haciendo shares ni otro tipo de cosas. Entonces, una vez que yo tengo definido mi user persona, en este caso Carlos, voy a trabajar con mi Canvas de propuesta de valor. Entonces, nos vamos a concentrar primero en el lado derecho, en este caso Carlos. Si se fijan, ahí está Carlos puesto en el medio de mi Canvas. Puse la foto para que siempre nos acordemos de que estamos hablándole a esta persona, y esto parece una tontera, ¿no? Poner la foto parece una cuestión más chic que otra cuestión, pero poner la foto ahí de Carlos, total, con todo el tiempo me está haciendo acordar que yo le estoy hablando a Carlos y no a otro segmento de clientes que no tiene nada que ver con Carlos, ¿no? Entonces, personalizar el Canvas nos ayuda a hacerlo mejor. Entonces, de Carlos, yo saqué 3 tipos de trabajos o tareas que Carlos quiere hacer, que son de interés para mi producto. Por un lado, él quiere capacitarse, por otro lado, quiere colaborar con el desarrollo de la comunidad aportando desde lo educativo, y por otro lado, quiere incorporar IoT a sus clases, ¿sí? Entonces, yo tengo que elegir cuál es la intención del usuario, qué quiere hacer este profesor, y elegir un trabajo para este Canvas. Después les voy a explicar cómo hacer cuando tengo varios, pero básicamente vamos a poner que él quiere colaborar con el desarrollo de su comunidad aportando desde lo educativo, ¿no? Esa es la tarea que yo quiero resolver con mi producto, ¿no? La principal tarea, la que más valor yo le voy a poder aportar con el producto que quiero hacer, con mi MVP. Entonces, él quiere colaborar con el desarrollo de la comunidad desde lo educativo. Entonces, hay varias cuestiones que él va a querer hacer a partir de esto, ¿no? Entonces, yo tengo acá algunas características ya armadas para hacer más rápida la clase y no perder tanto tiempo. Claramente ustedes van a tener que hacer esto en base a a las informaciones que fueron recopilando, pero fíjense, ¿no? Beneficios que él espera por este trabajo es mejorar los procesos de productivos de la comunidad que los adopte, y que la comunidad los adopte, perdón, ser reconocido por la comunidad como docente innovador y liderar la comunidad educativa con sus proyectos tecnológicos, ¿no? Esos son beneficios que él espera obtener de esta tarea. Por otro lado, tiene algunos pains. Tiene escasos recursos tecnológicos y de comunicación. Está en el Chaco, no hay mucha disponibilidad de comunicación. Tiene en su lugar, recordemos que es un docente agrario, y hay mucha escasez de agua en la zona, con lo cual esto es un tema que a veces hay soluciones que sirven para ambientes donde el agua es corriente o no hay problema. En el caso de ellos, tienen escasez de agua, tienen escasos recursos económicos, no solamente él, sino la comunidad a la cual piensa servir, y no hay muchos planes de capacitaciones para docentes para poder colaborar en el desarrollo aportando de lo educativo, ¿no? Entonces, esas son algunas características de beneficios y puntos de dolor que Carlos tiene al querer hacer este trabajo de colaborar en el desarrollo de su comunidad. Esto lo van a hacer ustedes para sus usuarios, ¿sí? O sus user persona, y van a describir para un trabajo determinado que sea el más significativo y que más les interesa a ustedes desde el punto de vista del MVP que quieren construir, y van a poder después, una vez que eligieron ese trabajo, en nuestro caso, ya que no hicimos una entrevista a ese grupo de usuarios, pero basados en las investigaciones que hicieron, en los research que expresaron muy bien en su descripción del producto que quieren trabajar, o ese trabajo integrador que vamos a hacer, van a poder poner acá puntos de dolor y beneficios que se imaginan o que salen del research de este usuario, ¿sí? No importa si en esta altura de las cosas lo ponen en forma figurativa o lo que se imaginen ustedes que está
persona va a querer lograr, pero bueno, de alguna manera tienen que poner características de beneficios o puntos de dolor en el Canvas, ¿sí? Una vez que terminamos de hacer esto, este Canvas claramente permite un sinnúmero de papelitos, ¿sí? Y esos papelitos los pueden hacer tan chiquitos como quieran, porque al fin y al cabo la aplicación me permite, en este caso Zoom, pero puedo hacer muchos papelitos chiquitos y poner decenas de papelitos o cientos de papelitos. Yo lo que les diría que para en un principio usen algo similar a unos 10 beneficios y unos 10 puntos de dolor principales, no más, para que puedan eh, familiarizarse con la herramienta y después que puedan hacer un buen match entre su producto y las características que quieran que el producto resuelva, ¿no? Pero una vez que yo tengo todo esto armado, voy a pasar al lado izquierdo del Canvas, donde tengo mi producto. En este caso, el producto que vamos a hacer, el MVP que quiero hacer para Carlos, es una huerta conectada. Elegimos este MVP, dado que de alguna manera busca satisfacer ese trabajo principal que quiere hacer Carlos, ¿no? Colaborar con el desarrollo de su comunidad, aportando desde lo educativo. La huerta conectada es un producto que permite generar clases a partir de lo que es una huerta conectada, cómo usar la tecnología para generar mejores rindes en alimentos y que eso desarrolle a la comunidad y permita que esa comunidad tenga mucho más beneficios de una cosa que suelen hacer, que es tener sus propias huertas, ¿no? O cosechar su propia comida o alguna, algún tipo de huerta colaborativa, comunal, que suele haber en estos lugares, que permite obtener alimentos que son sumamente necesarios para la zona porque está medio alejada, ¿no? Entonces, nosotros esta huerta conectada, cuando pensamos el producto a partir de, en este caso, entender lo que nuestro cliente quería hacer, vamos a tener ciertas características que este producto tiene, ¿no? Acá les listé algunas. Esta huerta conectada tiene sensores del tipo Arduino que se consiguen en cualquier casa electrónica, usa protocolo Modbus, tiene una plataforma de colección de datos en la nube, tiene gráficos fáciles de adaptar que no necesitan código, usa comunicaciones 4G, tiene sensores base de humedad, luz y temperatura, consta de dispositivos IoT que son autoconfigurables, no usan código, no se necesita programar. Puede medir distintas variables cambiando los sensores originales con los que viene. Tiene documentación y tiene posibilidad de intercambiar con expertos en términos de huerta conectada e IoT a través de un Discord. Consta con un tablero de un tablero digital base que viene con las variables principales, humedad, luz y temperatura, pero que además se puede adaptar con nuevas mediciones, con nuevas variables, y permite ver principales variables de gestión de una huerta en tiempo real e históricos, ¿sí? Entonces, estas son características de mi producto que tienen que ver con esta necesidad que tiene mi cliente. Y lo que voy a hacer es distribuir todas estas características en creadores de beneficios o aliviadores. Acuérdense, los creadores de beneficios, a mi criterio, desde el punto de vista del producto, son aquellos que buscan satisfacer beneficios que espera el cliente, y aquellos aliviadores son aquellas características de mi producto que principalmente buscan satisfacer o resolver puntos de dolor, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco cómo se trabaja esto. Yo tengo una característica que son sensores del tipo Arduino que se consiguen en cualquier casa electrónica. Básicamente, esta característica, que son sensores baratos que se consiguen en casi cualquier lugar, nosotros la pensamos desde un lugar de aliviador de dolor. Busca que sea fácil trabajar con otros sensores que no sean los que trae la huerta por definición, en forma ubicua y en forma barata. Usa protocolo Modbus. Esta característica per se no tiene mucho que ver ni con un pain ni con un gain, entonces por ahora la voy a dejar de lado. Es una característica técnica de funcionamiento del producto, pero que a priori no sé dónde va. Entonces la voy a dejar a un lado y les voy a decir después cómo la vamos a trabajar. Comunicaciones 4G. Comunicaciones 4G, desde el punto de vista particular
de lo que se busca acá, nosotros la pensamos como un aliviador de dolor, dado que en la zona hay bastante disponibilidad de comunicaciones 4G y entonces es una de las características que permiten que a un costo reducido se pueda trabajar con esto. Sensores de base que buscan resolver humedad, luz y temperatura son expectativas que en este caso va a tener mi cliente, entonces lo puse ahí arriba. Permite ver las principales variables de gestión de una huerta en tiempo real histórico, lo mismo. Consta de un tablero digital base que se puede adaptar. Fíjense que yo ya hice todo el análisis de qué características eh, tengo y cuáles son las características que son de beneficios y cuáles son eh, generadores, digamos, que resuelven pains o puntos de dolor. Entonces es más fácil para mí poner los papelitos en uno u otro lado. A ustedes por ahí al inicio les cuesta un poco más, pero van a ver que no es tan difícil y de última, si puse uno acá, que después veo que es mejor ponerlo arriba, lo cambio, por eso uso papelitos, digamos, ¿no? Una plataforma de recolección de datos en la nube, gráficos fáciles de adaptar sin código, de dispositivos IoT sin código, puede medir distintas variables cambiando sensores y la documentación e intercambio con expertos disponibles en Discord. Y estas son las características que yo voy a usar de mi producto para hacer este trabajo. Una vez que yo dividí todas las características que tengo pensadas de mi producto, que las puse del lado izquierdo, lo que voy a hacer es tomar una por una y decir, bueno, esta característica de acá, que permite ver las principales variables de gestión de una huerta en tiempo real y en tiempo histórico. ¿A qué está asociado del lado de mi cliente, no? ¿Qué me permite esta característica desde lo que el cliente trata de lograr, ¿no? Entonces veamos, a ver, permite ver las principales variables de gestión de una huerta en tiempo real histórico. Y acá tengo por un lado que dice liderar a la comunidad educativa con sus proyectos tecnológicos, ser reconocido por la comunidad con un docente innovador, mejoras en los procesos productivos de la comunidad que los adopte, ¿sí? Y que la comunidad los adopte. Entonces, principalmente, esta característica de acá puede estar relacionada, en este caso, con este beneficio esperado, ¿sí? Créanme, por más que no se vea por ahí en lo que está escrito. Pero también, si ustedes se fijan, yo acá tengo que hay un pain, que es la escasez de agua, ¿sí? Entonces, este tema de poder tener históricos de las variables y tener una escasez de agua, esta característica del producto también me afecta o me resuelve ese pain. Quiere decir que características de mis productos pueden no solamente resolver una de las necesidades que tengo, sino varias, ¿sí? Pueden ser varios beneficios, pueden ser beneficios y puntos de dolor. Eso también, una vez que yo hago el match entre una cosa y la otra, me va a ayudar a identificar dónde hace sentido poner la característica, ¿sí? Si arriba o abajo. Trae sensores base de luz y humedad. Esto particularmente tiene que ver con esto que está acá. Yo le estoy dando en mi producto sensores base que ya vienen con el kit, con lo cual no tienen que salir a buscar ni entender cuáles son los recursos tecnológicos que tienen que usar. Pueden medir distintas variables cambiando sensores. Esto tiene que ver con la parte educativa, porque esto le va a permitir al docente poder adaptar las distintas necesidades que tiene su enseñanza a las cosas que buscan resolver en la comunidad. La comunicación 4G tiene que ver también con la escasez de recursos. Los gráficos fáciles de adaptar y sin código tiene que ver con que no tienen planes de capacitación los docentes, por lo tanto los docentes en general no saben codear y todo lo que tenga que ver con poder usar tecnología sin dependencia de un código es fundamental para este docente. Y si se fijan,
Así voy a ir haciendo el match entre las características de mi producto y cuáles son los beneficios o los puntos de dolor que estas características resuelven. Una vez que yo terminé de revisar todas las características una por uno y macharlas, puede haber características como esta que resuelven, en este caso 2, puede haber una característica que resuelva 20 o 3, y esas son características importantes. Eh, cuanto más conexiones tenga una característica del producto con el punto de la derecha, más relevante es esa característica para validar hipótesis. Quiere decir que este tema es muy relevante para resolver distintas necesidades de ese cliente y entonces es una característica que sí o sí yo de alguna manera tengo que poder construir o hacer y facilitar en mi MVP. Va a aparecer características que no están conectadas con nada. Todas las características que no están conectadas con nada son características que a priori yo no puedo relacionar con una necesidad puntual de ese cliente y por ende, como nuestro MVP tiene que ser algo lo más simple posible y lo más rápido posible de hacer, son las características que yo voy a buscar, por ejemplo, sacar de mi MVP, porque cada cosa que yo quiera construir le va a agregar o complejidad o le va a agregar tiempo, y por ende todas aquellas características que no tienen un match con el lado derecho son esas características que yo me tengo que preguntar si realmente tengo que dejar dentro del MVP. Por otro lado, también me va a servir, en función de la cantidad de flechitas que tengo conectando, saber si el MVP que estoy pensando realmente está pensado para ayudar a mi cliente a resolver estas necesidades o no. Y si no, tengo dos alternativas. Si el producto que quiero hacer ese producto, entonces tengo que cambiar de segmento de cliente. Tengo que buscar otro segmento de cliente donde sí haya un fit entre lo que quiero hacer y la necesidad del cliente. O dejo el cliente que tengo relevado, entendido o esa necesidad que quiero resolver y cambio el tipo de MVP o el tipo de producto que quiero hacer. Lo adapto, lo modifico para poder iterar y que haya fit entre un lugar y el otro. ¿Qué pasa con estas características que son técnicas y que no es necesariamente algo que el cliente va a ver como valor, ¿no? O sea, que el protocolo sea Modbus para un docente del Chaco, para Carlos, le da lo mismo. Si es Modbus, si es IEC o si es cualquier otro protocolo, al docente le da lo mismo. Pero, del punto de vista nuestro, que somos los que construimos la solución, que sea un protocolo Modbus, de repente nos facilita que se pueda comunicar a través de 4G o que yo pueda usar este device IoT que tengo que es autoconfigurable. Entonces son características técnicas del producto que no tienen necesariamente una relación directa con un punto de dolor o con un beneficio que espera el cliente, pero que sí soportan otras características que resuelven. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo puedo decir que para que mi dispositivo IoT sea autoconfigurable, necesito usar el protocolo Modbus. Entonces, son características que tienen dependencia. Yo sé que esta característica la voy a tener que construir porque me facilita una característica que sí resuelve, en este caso, un punto de dolor del cliente o del usuario. Hay otro tipo de características que no son específicamente una característica técnica del producto, como por ejemplo esta, ¿no? Este producto de Huerta Conectada busca tener un concepto sustentable y busca apoyar la transición hacia la agricultura sustentable. Si se fijan, no es una característica técnica, pero sin duda es una característica que yo le quiero agregar a mi producto, con lo cual la voy a poner dentro de mi creador de beneficios en este caso, y voy a poder decir acá, ¿sabes qué? Esta me resuelve este tema, ¿no? Que sea sustentable, busca que esté o satisface que este docente sea reconocido por la comunidad como un docente innovador. Puede haber otras características, como por ejemplo, que esta huerta conectada puede ayudar a la producción de alimentos a la comunidad educativa y que eso resuelva, por ejemplo, que tienen escasos recursos económicos y entonces a través de del mismo producto que estoy haciendo, se resuelve no solamente la posibilidad de enseñar y ayudar a la comunidad en todos los aspectos que vimos, sino además también a alimentar al docente. Entonces, si se fijan,
hay un montón de características del producto que yo voy a poder ir pensando, técnicas y no técnicas, y que de alguna manera están relacionadas con esa experiencia que yo quiero generar a este cliente de usuario y a las hipótesis que yo quiero validar con este MVP. Una vez que ustedes hicieron todo este Canvas y pudieron buscar ese fit entre mi MVP, sus características técnicas y no técnicas y dependencias, y el trabajo que este cliente de usuario quiere realizar con sus beneficios y puntos de dolor, ahí van a poder tener mucho más claro cuál es el MVP que mejor me va a permitir validar estas hipótesis en forma simple, en forma rápida, con la menor cantidad de plata invertida posible, para poder validar mis hipótesis y saber que puedo aprender de ese MVP si realmente resuelve o no resuelve las necesidades que yo digo que resuelve. Obviamente también este Canvas nos permite poder tener las preguntas adecuadas y entender qué es lo que quiero aprender, cuáles son mis hipótesis principales a partir de este MVP. No se olviden que el MVP no es un producto del cual yo me siento orgulloso, es un producto que en general me da asco porque está a medio terminar, está hecho simple, rápido, a bajo costo, pero sí es un producto que tiene que permitirme aprender, que tiene que permitirme validar mis hipótesis con el usuario o cliente de ese producto, con lo cual tiene que ser un producto accionable por el usuario para la tarea específica que yo quiero que ese usuario resuelva. Bueno, espero les haya servido esta breve explicación, medio así creada ad hoc para este curso, y obviamente cualquier pregunta o duda que tengan, desde ya a disposición. Les mando un gran abrazo y nos vemos en la clase.